Imagina estar de pie, bajo el sol equinoccial de Yucatán. Frente a ti, una imponente pirámide de piedra, el castillo de Chichén Itzá. Mientras el sol desciende, algo mágico ocurre. Una sombra reptante, con forma de serpiente, comienza a bajar por la escalinata norte. No es una ilusión óptica cualquiera, es el descenso de un dios. Un dios cuyo nombre resuena a través de los siglos, susurrado por el viento entre las ruinas de antiguas ciudades, Kukulcán. En este video descubriremos la misteriosa figura de Kukulcán, la serpiente emplumada de la civilización maya, explorando sus orígenes, sus mitos más fascinantes y el imponente legado arquitectónico de su templo en Chichén Itzá. Veremos cómo este dios se convirtió en símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, cómo sus ceremonias marcaban el ritmo de la vida y la agricultura, y cómo, todavía hoy, su imagen cobra vida durante el equinoccio de primavera. ¿Quién fue realmente esta poderosa deidad? ¿Una serpiente que aprendió a volar? ¿Un rey divinizado? ¿El arquitecto cósmico del universo maya? Hoy, en Historia de Dioses y Héroes, desplegaremos las plumas de la leyenda y nos sumergiremos en la fascinante historia de Kukulcán, la serpiente emplumada. Prepárense para un viaje al corazón de la mitología maya. Parte 1. El origen del nombre, la esencia del dios. Kukulcán. El nombre mismo evoca poder y misterio. En lengua maya yucateca, Kukul significa emplumado, usualmente refiriéndose a las preciosas plumas del quetzal, y Can significa serpiente. La serpiente emplumada. Una imagen poderosa, ¿verdad? Una criatura que une la tierra representada por la serpiente, que se arrastra sobre el suelo y el cielo simbolizado por las plumas del ave más majestuosa, el quetzal. Kukulcán no era un dios simple, encasillado en una única función. No, él era una fuerza de la naturaleza personificada. Era el dios del viento, ese soplo vital que barre la tierra y trae las nubes cargadas de lluvia. Era el dios del agua, tanto la que cae del cielo como la que fluye en ríos subterráneos y cenotes sagrados. Se le asocia con el cielo, con las tormentas, pero también con el conocimiento, la sabiduría y la creación. Ahora, es importante mencionar algo crucial. Si eres un aficionado a la mitología mesoamericana, el nombre serpiente emplumada te sonará familiar. Y tienes razón. Kukulcán comparte muchas similitudes con Quetzalcóatl, la famosa deidad de los toltecas y aztecas en el centro de México. ¿Eran el mismo dios con diferentes nombres? ¿Fue Kukulcán una adaptación maya de Quetzalcóatl, traída por influencias externas? ¿O una deidad maya ancestral que se fusionó con las leyendas visitantes? Este es uno de los grandes debates entre los expertos, una encrucijada fascinante entre mito e historia que exploraremos más adelante. Quédate con nosotros para desentrañar este enigma. Para entender la magnitud de Kukulcán, debemos viajar al mismísimo inicio de los tiempos mayas, tal como se narra en textos sagrados como el Popol Vuh de los mayas Kaiche, donde una figura similar es llamada Gucumatz, otro nombre para la serpiente emplumada. Imaginen un mundo primigenio, dominado por el silencio y la oscuridad, solo cubierto por el cielo y el mar. En esta nada expectante, dos fuerzas creadoras flotaban sobre las aguas: Tepeu, el creador, y Gucumatz, o Kukulcán en otras tradiciones, el formador, la serpiente emplumada cubierta de brillantes plumas verdes y azules. Juntos, en divina conversación, decidieron crear la vida. «Hágase la luz», dijeron. Y la luz se hizo. «Que emerja la tierra», ordenaron. Y las montañas surgieron de las aguas. Crearon las plantas, los animales, pero faltaba algo. Faltaba alguien que pudiera honrarlos, que pudiera nombrarlos y recordar su grandeza. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Los dioses intentaron crear a los humanos varias veces. Primero de barro, pero eran débiles y se deshacían. Luego de madera, pero eran rígidos, sin corazón ni entendimiento. ¿Cómo lograrían crear al ser perfecto? La respuesta, según algunas interpretaciones, estaba ligada al conocimiento que Kukulcán representaba. Sigue viendo para descubrir el material secreto que dio origen a la humanidad maya. Fue el dios Kukulcán, como fuerza del viento y la sabiduría, quien participó en la búsqueda del material perfecto, el maíz. Con la masa de maíz amarillo y blanco, finalmente, los dioses formaron a los primeros hombres y mujeres mayas. Seres capaces de pensar, hablar, agradecer y comprender el universo. Kukulcán, por lo tanto, no es solo un dios del clima, es un pilar fundamental de la existencia misma, un arquitecto cósmico que ayudó a dar forma al mundo y a la humanidad. En esta obra se relatan también las aventuras de los primeros gemelos, Jununapú y Bucubunapú, que,
tras ser sacrificados en el inframundo, engendraron mágicamente a los héroes Hunahpu y Svalanque. El sacrificio y resurrección de estos gemelos simboliza la esencia cíclica de la agricultura y el renacimiento del maíz, reforzando la influencia de Kukulcán como señor de los vientos y la fertilidad. Y en otras versiones recogidas en las crónicas de la región, el dios Kukulcán surgió de un huevo cósmico que cayó en el cenote sagrado de los mayas, de donde emergió portando conocimientos sobre astronomía y agricultura. También existe un cuento en el que Kukulcán nace como un niño serpiente. A medida que crece alcanza tal tamaño que rompe la cueva donde vivía y sale volando hacia el mar, provocando temblores en la tierra como aviso de su presencia. Aquí hay un dato que te volará la mente. Los mayas creían que las cuevas eran las fauces de serpientes gigantes, y que el dios Kukulcán las usaba para comunicarse con el inframundo. ¿Qué secretos escondían esas entrañas de la tierra? Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El civilizador divino y el rey sacerdote. Más allá de los mitos de creación, Kukulcán juega otro papel crucial en las leyendas mayas, especialmente en la península de Yucatán durante el periodo posclásico, aproximadamente del 900 al 1500 DC. Aquí, Kukulcán a menudo es descrito no solo como un dios abstracto, sino como una figura histórica o semi-histórica. Un líder, un rey sacerdote que llegó desde el oeste, a través del mar. Las crónicas mayas, como los libros del Chilam Balam, hablan de la llegada de Kukulcán a ciudades como Chichen Itzá y Mayapán. Se dice que llegó con un séquito, trayendo consigo una nueva era de conocimiento y organización. Como puedes darte cuenta, el origen de este dios es bastante misterioso, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo exactamente de dónde vino. ¿Qué enseñó Kukulcán a los mayas según estas leyendas? Les enseñó las artes y las ciencias. Les instruyó en la agricultura avanzada, en la escritura jeroglífica, en las complejidades del famoso calendario maya, ese sistema asombrosamente preciso para medir el tiempo. Les dio leyes, organizó la sociedad, fundó linajes gobernantes y estableció centros ceremoniales. ¿Era realmente un dios caminando entre mortales? ¿O un gobernante extranjero tan influyente que fue elevado al estatus de deidad? Como puedes darte cuenta, este misterio es parte del encanto irresistible del dios Kukulcán. La respuesta podría sorprenderte. Se dice que bajo su influencia, o la de sus seguidores, Chichen Itzá alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en un poderoso centro político, religioso y militar. La arquitectura de esta época en Chichen Itzá muestra una clara mezcla de estilos mayas y toltecas, del centro de México, lo que alimenta la teoría de la conexión Kukulcán-Quetzalcóatl. El propio nombre Kukulcán se convirtió en un título de nobleza, usado por los gobernantes de Chichen Itzá y Mayapán, consolidando su legado divino en el poder terrenal. Y esto nos lleva de vuelta a donde empezamos, la majestuosa pirámide de Chichen Itzá, conocida hoy como el castillo, pero que en realidad es un templo dedicado a Kukulcán. Esta no es una simple pirámide, es un monumento de piedra al conocimiento cósmico y al poder del dios. Cada detalle de su construcción es deliberado, cargado de simbolismo. Tiene 4 escalinatas, una por cada lado, con 91 escalones cada una. Si sumamos los escalones de las 4 escalinatas, 4x91 igual a 364, y añadimos la plataforma superior como un escalón más, obtenemos 365. Exactamente el número de días del año solar Haab. La pirámide está construida íntegramente en bloques de piedra caliza tallada, extraída de canteras cercanas y ensamblada con una precisión que ha permitido su supervivencia casi intacta hasta nuestros días. La base del castillo mide aproximadamente 55,3 metros de lado, y la estructura alcanza 24 metros de altura sin incluir el santuario superior, que eleva el total a cerca de 30 metros. Las caras tienen una inclinación de unos 37 grados 29, 44 en los bordes y 47 grados 19, 50 en los lados, optimizada para crear fenómenos de luz y sombra. Pero la verdadera magia ocurre durante los equinoccios de primavera y otoño. Como mencionamos al principio, al atardecer, el juego de luz y sombra crea la ilusión de una enorme serpiente ondulante que desciende por la escalinata norte, desde el templo superior hasta la base, donde reposan 2 colosales cabezas de serpiente esculpidas en piedra. Este fenómeno es un testimonio increíble de la precisión matemática y astronómica de los mayas. No es casualidad. Es el dios Kukulcán manifestándose, descendiendo del cielo a la tierra, fertilizando el suelo y marcando el inicio de las temporadas agrícolas. Es un evento que atrae a miles de personas cada año, un vínculo viviente con el pasado glorioso de los mayas y su conexión profunda con el cosmos.
¿Podría ser esta la prueba definitiva de la presencia del dios Kukulcán? ¿O es solo el resultado de una genialidad arquitectónica y astronómica sin parangón en el mundo antiguo? Piénsalo. ¿Qué se necesitaría hoy para replicar algo así con tanta precisión, usando solo las herramientas de la época? El castillo funciona como un gigantesco calendario tridimensional. Cada escalón evoca un día del año, mientras que sus alineaciones solares marcan eventos clave como los equinoccios y solsticios. Desde su inscripción como Patrimonio de la Humanidad en 1988, el castillo ha sido objeto de proyectos de conservación orientados a estabilizar las estructuras sin alterar su carácter original. Investigaciones con técnicas no invasivas han permitido mapear su subestructura y detectar fisuras, garantizando intervenciones precisas que respeten la autenticidad del monumento. Hoy, bajo la supervisión del INAH y con el apoyo de la UNESCO, se monitorean sus condiciones climáticas y de afluencia turística para preservar esta joya arquitectónica y astronómica para las futuras generaciones. Parte 3. La partida y la promesa del retorno. Así como las leyendas hablan de la llegada del dios Kukulcán, también narran su partida. Después de reinar, enseñar y establecer su culto, se dice que el dios Kukulcán abandonó Yucatán. Las versiones varían. Algunos relatos dicen que regresó al oeste, por donde había venido. Otros, que partió hacia el este, navegando sobre el mar en una balsa de serpientes, prometiendo que un día regresaría. Esta promesa del retorno es un elemento crucial y cargado de significado. Se convirtió en una profecía, una esperanza para algunos, quizás una fuente de ansiedad para otros. La idea de un rey dios civilizador que volvería para restaurar una edad dorada o para juzgar al mundo. Y aquí volvemos al debate histórico. ¿Era Kukulcán la misma figura que Quetzalcóatl, el legendario gobernante tolteca azteca que, según las crónicas del centro de México, fue exiliado y también prometió regresar desde el este? La coincidencia es demasiado fuerte para ignorarla. Es muy probable que las historias de Kukulcán en Yucatán se entrelazaran con las de Quetzalcóatl, creando una figura compleja, mitad dios maya ancestral, mitad héroe cultural azteca. Esta promesa de un dios barbado que regresaría del este, tuvo algún impacto, desafortunadamente cuando los españoles, hombres barbudos llegados del este en casas flotantes, aparecieron en las costas de Yucatán siglos después. Algunos historiadores sugieren que esta profecía pudo haber influido en la recepción inicial de los conquistadores. Un giro inesperado en la historia que exploraremos en futuros videos sobre la conquista. La partida de Kukulcán deja un vacío, un misterio. Murió. Ascendió a los cielos para convertirse en la estrella de la mañana, Venus, como se dice del dios Quetzalcóatl. ¿Era quizás tan solo un hombre mortal barbado? ¿O simplemente desapareció en el reino del mito? Su legado, sin embargo, permaneció imborrable hasta nuestros días. Aunque el apogeo de las ciudades-estado mayas terminó y la figura del dios Kukulcán se desvaneció del poder político directo, su espíritu nunca abandonó por completo el mundo maya ni el imaginario mesoamericano. Su imagen continuó apareciendo en el arte, en códices, en relieves de piedra. Se convirtió en un símbolo perdurable de la dualidad, cielo y tierra, vida y muerte, creación y destrucción, del ciclo del tiempo, del conocimiento ancestral y de la conexión sagrada entre los humanos y el cosmos. Incluso después de la conquista española, algunos atributos de Kukulcán pudieron haberse fusionado sutilmente con figuras cristianas en un proceso de sincretismo religioso, una forma de mantener viva la esencia de lo sagrado ancestral bajo una nueva apariencia. Hoy, el dios Kukulcán sigue vivo. Vive en las ruinas majestuosas de Chichén Itzá, que nos recuerdan la grandeza de la civilización que lo veneró. Vive en el fenómeno del equinoccio, que sigue asombrando al mundo. Vive en el viento que sopla sobre la península de Yucatán, llevando consigo los ecos de antiguas plegarias y ceremonias. Vive en el interés renovado por la sabiduría maya, su calendario, su cosmovisión. Kukulcán es más que un dios antiguo, es un símbolo de la inteligencia, la adaptabilidad y la profunda espiritualidad del pueblo maya. Es la prueba de que las grandes historias, como las grandes serpientes emplumadas, pueden volar a través del tiempo y seguir inspirándonos. Hemos viajado juntos por la vida del dios Kukulcán, desde su origen cósmico hasta la danza de sombras en el castillo, descubriendo cómo la serpiente emplumada guiaba a los mayas a través del tiempo y el espacio. Si te apasiona la mitología antigua y quieres seguir explorando las historias de dioses y héroes que forjaron nuestra historia, suscríbete ahora al canal Historia de Dioses y Héroes, activa la campanita, comparte este video con tus amigos y déjanos un comentario sobre qué mito te gustaría descubrir en el próximo video. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa nórdica Hela, o también conocida como Hel, y su destino final.
Nos vemos en el próximo video, amigos.